Regresamos en este rumbo de la mañana y como les habíamos anunciado, nos prestigia como siempre un buen amigo y hermano, el vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargan, con quien siempre hay muchos temas interesantes que hablar. Bienvenido César a este rumbo de la mañana. Buen día, Elvin, y a todos mis amigos del Rumbo de la Mañana, Eduardo, Danira, Manuel, Víctor, Delvis. Qué placer estar con ustedes hoy aquí. Buen Gracias día, César. César. César, la dinámica económica, social y política de la República Dominicana no se detiene. Nos ha impactado este fenómeno natural que es un huracán y evidentemente eso trastoca y distorsiona la dinámica económica del país. Pero me gustaría conocer algo, César, que nunca he entendido, a ver cómo ustedes lo ven desde el CONEP. Hemos visto este tema del huracán Fiona, los radares, que si el IDA tiene un radar y funciona, que si hay uno en el aeropuerto de Punta Cana, y uno se pregunta, César, hemos avanzado tanto en materia de infraestructura, tenemos el turismo como nuestra punta de lanza, nuestro principal polo está en el este, por donde precisamente más peligros tenemos de sufrir impacto de estos fenómenos. ¿Y cómo es que aquí, César, no hay tres radares de eso? Si sabemos lo vulnerables que somos y la potencialidad que representa la economía del turismo para nosotros. ¿Cómo ustedes pueden Mira, ver esto? mira, Elvin, a mí no me gusta hablar de cosas que no conozco. Por eso del aspecto técnico de los radares, de cuánto se necesitan, de dónde están, es algo que yo desconozco. Sin embargo, lo que sí te puedo comentar es que desde que Fiona fue una amenaza, nosotros convocamos el Comité de Gestión Integral de Riesgos, un comité que permanece, existe, pero se activa en momentos de situaciones como esta. Nosotros no estamos ajenos a que fenómenos naturales toquen nuestro país. Lamentablemente, un huracán, un terremoto, cualquier otra eventualidad puede ocurrir. Lo que uno puede es prepararse y mitigar los efectos que va a tener. Este comité se activó desde finales de la semana pasada. Estuvimos en coordinación con las autoridades durante todo el fin de semana y ya tras el paso del huracán lo que hemos estado es también colaborando en la parte de mitigación de los daños que se han generado, movilizando ayuda, movilizando recursos para poder dar respuesta a todas las personas que están afectadas. Víctor. Así es, César, un placer saludarte, Víctor Villanueva por acá. He visto cómo, por ejemplo, hace unos días el CONEP ha anunciado, puso en el debate el tema relacionado a lo de el aumento o la revisión de las escalas salariales en medio del contexto de la inflación que que tiene la economía dominicana y que no es ajeno a las demás economías de los demás países del planeta. Ahora, ¿sobre cuál base, César, el CONE se sustenta para generar este debate, ya que tiene un alto impacto en lo que tiene que ver con esta lucha incansable con respecto a la desigualdad y el poder adquisitivo de los trabajadores? Víctor, nosotros hicimos un planteamiento en una coyuntura, pero de algo que es estratégico para la República Dominicana. Bien. Definitivamente, cada 2 años el Comité Nacional de Salarios se reúne y fija, según ley, lo que es el salario mínimo. Pero el problema de la República Dominicana no es el salario mínimo. De hecho, la gran mayoría de las empresas, su salario promedio es por encima del mínimo. Sí. Nosotros lo que tenemos aquí es que generar una discusión más profunda de cómo acercar el salario nominal, es decir, ese número que ganan los trabajadores, al salario real, a la cantidad de dinero que necesitan para poder satisfacer sus necesidades. El planteamiento que hicimos hace algunas semanas fue un planteamiento responsable y transparente, frontal, de que dentro de sus posibilidades y de manera voluntaria, las empresas puedan hacer ajustes no solamente en el salario mínimo, sino a todo lo largo de la nómina y poder de una forma u otra contrarrestar el efecto que está teniendo la inflación. Cuando empezó este año o cuando se hicieron las proyecciones el año pasado para este año 2022, se entendía que la inflación iba a estar en un rango de más o menos un 1,4%. Hemos estado muy por encima. Eso no es una situación de la República Dominicana. En el mundo estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre. Pero aquí, y es la constancia que tenemos, muchas empresas lo han venido haciendo y lo seguirán haciendo. Ahora, eso de dentro de sus posibilidades y voluntarios es porque hay otras empresas que no pueden hacer. Aquí hay micro, pequeñas y medianas empresas que todavía están viviendo los efectos de la pandemia. Y aquí hay sectores que este mismo año han hecho ajustes mayores. Entonces, aún así, nosotros entendemos que una gran cantidad de empresas lo han venido haciendo y lo seguirán haciendo
y que realmente lo que tenemos es que discutir cómo llegar al salario real necesario en la República Dominicana. César, buenos días César, gracias por dedicarnos estos minutitos. César, quisiera preguntarte, mira, desde antes de ayer ha salido a la opinión pública, ¿verdad? Y pienso que el país le parece satisfactorio esto, el anuncio de que diversas empresas y hasta empresarios, de manera individual, han anunciado que estarán haciendo algún tipo de aportes, ¿verdad?, para ayudar a las personas que fueron embestidas por el paso de este huracán. Quisiera preguntarte, César, ¿ustedes en el comité ejecutivo del CONET han ventilado esa posibilidad de hacer algún aporte como institución? ¿Están trabajando en eso? ¿Cuál es la dinámica sobre ese particular? Sí, y cuando hablaba hace un momentico de este comité de gestión de riesgos, es lo que hemos venido haciendo. Ahora, siempre hemos sido muy cuidadosos, inclusive al momento de movilizar recursos en la pandemia, en 3 etapas. Primero para contrarrestar el impacto inicial del COVID, luego para adquisición de vacunas y luego para apoyar el plan de vacunación, de coordinar lo mejor posible con las autoridades y estar ciertos de cuáles son las necesidades que existen. En muchos países, ante catástrofes como lo que estamos viviendo, el manejo de ayudas, cuando no se tiene transparencia u orientación hacia dónde van esos recursos, genera otro tipo de problemas. Nosotros efectivamente lo que hemos visto en estos días es que empresas como el Banco Popular, el Grupo CID, Juan Vicini a título personal y muchas otras empresas han venido haciendo anuncios de aportes importantes. Esto es en coordinación con las necesidades que han identificado las autoridades. Y lo que sí les puedo comentar es que hay muchas otras empresas que quizás prefieren en esta etapa permanecer en el anonimato, pero que están disponiendo de recursos humanos y financieros para poder paliar esta crisis. Hay muchas personas afectadas y lo que queremos es traer soluciones de la mano con las autoridades. Sí, César, gracias. Danira Caminero de este lado. En ese sentido, con respecto al huracán Fiona, me gustaría saber si ustedes ya como el CONEP tienen la información, el dato preciso de cuántos hoteles se vieron afectados tras el paso de Fiona, tanto en La Romana, Bayahíbe y en la parte este del país y en Samaná. ¿Tienen ustedes ese dato preciso? Sí, precisamente conversaba esta mañana con la Asociación de Hoteles y Restaurantes. El impacto mayor fue en la zona este y en la zona de Samaná. En la zona de este prácticamente ha habido una recuperación y una continuidad de la operación en Punta Cana y Bávaro. Y hay ajustes adicionales que se están haciendo, cambios en la infraestructura en la zona de Bayahíbe. En la zona de Samaná sí fue más golpeado y también hay procesos de reconstrucción y de recuperación que se está haciendo. Pero el sector turismo se ha preparado para este tipo de fenómenos y cuando podemos ver que con un alto nivel de ocupación que se tenía, esto no ha afectado a los turistas presentes, ha habido continuidad en los casos en que ha tenido que cambiarse de un hotel a otro, se ha hecho, pero no ha habido un problema mayor. Hay otros aspectos que afectan también la operación del sector turismo. Por ejemplo, hubo cortes en el suministro eléctrico en la zona también del este, que con bastante rapidez se ha venido recuperando. Entonces son cosas para las que uno nunca quisiera que pasen, pero en la medida que se pueda responder, las cosas siguen avanzando. César, un placer tenerte por acá, Eduarda. Yo te voy a llevar un poquito más para atrás porque mi interrogante va en atención a lo que tú planteabas del salario real, porque has mencionado que dentro de lo posible tenemos que abrirnos a un diálogo sincero, ¿verdad?, en torno a este tema. Y yo me pregunto si han considerado ustedes el tema del desarrollo humano, porque al final la generación de riquezas, la generación de capital, el aumentar el ingreso per cápita de los países tiene que ver con ese desarrollo humano que se traduzca en educación, en cultura, en avance de la tecnología, en un sinnúmero de ítems que al final tiene que ser un plan un poco más extenso. Y me gustaría saber si ustedes lo han contemplado, en algún momento lo han planteado, y si más o menos tienen un esquemita diseñado. Eduardo, creo que has dado en la diana, y si me quedé corto ahorita, ahora puedo abundar un poquito más. Porque definitivamente hablar de desarrollo económico sin el componente de desarrollo humano no tiene sentido. De hecho, adelantándonos a los acontecimientos que han venido pasando en toda nuestra región, lo que hemos visto es que países que exhibían un nivel de desarrollo mayor que el de la República Dominicana, como Chile, Colombia, Perú, su agujita del desarrollo económico iba muy bien, las cifras macroeconómicas iban bien. Sin embargo, el componente de desarrollo humano
vino generando una presión social que provocó algunos estallidos. Aquí en la República Dominicana, precisamente, sin el desarrollo humano, el desarrollo económico no tiene sentido. Y el salario real al que estamos invitando a que tengamos esta conversación más profunda es precisamente el que permite que el ciudadano pueda tener acceso a educación de calidad, a salud y cobertura en todo el sentido de la palabra, a seguridad y a llevar la vida digna que se merece. Entonces, estamos muy conscientes, muy sensibles de que ese componente es fundamental. César, tú sabes, hermano, que el Banco Central ha tenido que elevar la tasa de interés en los últimos meses varias veces como una política macroeconómica buscando, ¿verdad?, mitigar los efectos de la inflación. Y eso lo está haciendo también Estados Unidos y lo están haciendo la mayoría de los países. Pero evidentemente eso extrapola una presión a los préstamos, al consumo, ¿verdad?, y todo aquello. Eso también ha habido políticas en la dirección de bajar también y depreciar el valor del dólar, buscando también, y eso no los vende, de que el peso se ha fortalecido, el peso no se ha fortalecido. Ustedes han inducido a la baja del dólar, pero está bien. Entonces yo quiero saber desde el punto de vista de ustedes como empresarios, ¿cómo les impacta esto? O sea, que el dólar haya bajado su valor para el tema de las importaciones. O sea, ¿qué impacto desde el punto de vista económico implica este sacrificio para ustedes como empresarios, grandes, medianos y chiquitos? Elvin, he tenido la oportunidad de conversar con ustedes de este tema en los últimos meses en varias ocasiones, y en cada coyuntura he resaltado el rol que ha jugado la autoridad monetaria para tomar medidas oportunas cuando se han necesitado. Muchas veces estas medidas monetarias que realmente no son cómodas ni agradables, no son una iniciativa nuestra en la República Dominicana, sino que reflejan lo que hacen las autoridades monetarias en otros países con lo que tenemos algún tipo de relación, sobre todo la Reserva Federal en los Estados Unidos. Este ajuste de la tasa tiene muchos impactos y ha procurado ser una de las soluciones para contrarrestar la inflación. Hay otros, y cuando nosotros hablábamos algunos meses decíamos, bueno, esto es algo coyuntural, que pasará pronto, pero ya el fenómeno de las alzas inflacionarias ha permanecido en el tiempo y genera otro tipo de distorsiones. En cuanto a lo que tiene que ver con la fluctuación del dólar, también cuando nosotros vemos y tenemos esta discusión a lo interno del Consejo Nacional de la Empresa Privada, tenemos dos caras de la moneda. Porque aquel sector de la economía que genera divisas, que exporta, el turismo, las zonas francas, esta depreciación del dólar pues, y fortalecimiento del peso tiene un impacto negativo. Ahora, por el contrario, quien importa y las divisas son para adquirir los bienes y servicios que provee la República Dominicana, esto tiene también un impacto positivo. Entonces, hay un punto medio, pero nosotros no nos hemos caracterizado por ser un país con fluctuaciones abruptas de nuestra tasa de cambio. Y esto debe volver a un nivel, a un rango de prudencia y moderación ya en las próximas semanas. Claro, claro. César, finalmente de nuestra parte, pero el tema Haití implica un desafío para la industria nacional, para los intercambios comerciales que tenemos con ese importante socio comercial, de alguna u otra manera. ¿Cómo evaluar el contexto actual de cara a la inestabilidad social, política y de seguridad que tiene este país y el impacto que puede seguir teniendo en la economía nacional? Definitivamente es grave y con posibilidad de agravarse aún más la situación en Haití. Yo quisiera por un momento dejar de lado inclusive el impacto económico y comercial que tiene para la República Dominicana, porque la crisis que se ha venido generando es de dimensiones mucho más amplias. Es un país que se ha roto el orden jurídico y ha prácticamente desaparecido el Estado de Derecho. Hace algunas semanas la Confederación Patronal, es decir, todos los empresarios de Haití, que en muchas ocasiones se les ha hecho difícil sentarse a ellos mismos en una mesa, han hecho un planteamiento responsable al país de la necesidad de recobrar la seguridad, de acabar con las bandas, de poder tener algo de estabilidad. Es la prioridad. Nosotros compartimos la preocupación de que muchas veces la comunidad internacional pues se ha hecho de la vista gorda y no ha asumido el rol activo que debe asumir ante esta situación.
Pero desde la República Dominicana tenemos que seguir viendo a Haití no como un gran problema, sino como una situación con la que tenemos que lidiar y por todas las vías seguir procurando que pueda establecerse ese orden. Evidentemente, aunque desde un segundo plano, esto afecta a la relación económica y la relación comercial. El gran flujo de comercio nuestro, que hace años se fue formalizando y agotando todos los procesos, pues ahora hay mucho comercio informal en los mercados binacionales, y el ilícito ha crecido. Entonces, una falta de autoridad, una falta de contraparte en Haití también genera este tipo de situaciones y por eso la preocupación que tenemos todos. La última, César. César, mira, en los últimos días, César, se ha generado, digamos, una situación de discrepancia, ¿verdad? Digamos, en el clima de opinión pública, porque las autoridades han anunciado en 2 ocasiones a través del buen amigo Eddie Alcántara, de que los precios de los productos han estado bajando. Y sin embargo, una gran parte de la población no ha sentido ese descenso. Ustedes como empresarios, ¿ustedes pudieran certificar esto, que efectivamente los productos han estado bajando? A ver, se han dado varias situaciones. En algunos casos, las alzas de los productos lo que hacen es reflejar el aumento de las materias primas en mercados internacionales. Sí hemos visto en las últimas semanas que muchas de estas materias primas han empezado a descender sus precios. Ahora bien, precisamente como preparación para las fluctuaciones que se produjeron hace algunos meses, muchas empresas lo que hicieron fue industrias que compraron inventarios en el mediano y largo plazo porque le daba un mayor nivel de certidumbre y podían poder entonces responder a estas variaciones del mercado. Entonces, por eso, aunque el reflejo en el mercado internacional se está dando en un determinado momento, puede que se lleve un poco más reflejarlo en los precios. He visto estos reportes de Proconsumidor y del amigo Eddie Alcántara. Sé que hace una comparación con el resto de precios con el resto de los precios en Centroamérica. Y evidentemente, cuando vemos que tenemos una situación inflacionaria como la que hemos estado viviendo, pues para el consumidor a veces es difícil ver estas variaciones en los precios a su favor. Y lo que esperamos es que se estabilicen y se regularicen en las próximas semanas. Bueno, gracias César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, por siempre sacar algo de tiempo para hablar con sus hermanos. Yo soy parte de ese programa. Un abrazo, César. Un abrazo. Gracias.